Pavel Muñoz está con nosotros, asambleísta de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido. Gracias, Fabricio. Buenos días. Un saludo para usted, para toda la gente que sigue Majestad, y pedirle disculpas que estamos trasladándonos a otro sitio, así que hemos hecho un pare para poder atender esta invitación. Pero si está estacionado. Claro que sí, por Cuidado, supuesto. va a estar aquí concediendo la entrevista y usted manejando, ¿ah? No, por supuesto. Si no le llama la atención. A ver, hablamos justamente con Pavel Muñoz. Pavel Muñoz, conjuntamente con Ángel Sin Maleza, asambleísta bolivarense por suma, digamos, por separado, pero los procesos se unificaron, han planteado el enjuiciamiento político de Juan Carlos Ceballos en su condición de ministro de Salud. Juan Carlos Ceballos renunció el jueves y el viernes se fue del país. Yo le pregunto, en las condiciones actuales y dado de que, de acuerdo a lo que dice la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa y a lo que ha anunciado el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña, van a tener que esperar primero evacuar el juicio político al ministro de Trabajo que está siendo tramitado por la Comisión de Fiscalización. En buen romance, el proceso de Juan Carlos Ceballos llegaría más o menos a la última semana de marzo, pero el hombre ya no está en el cargo. A estas alturas, ¿cabe proseguir con ese proceso, asambleísta Muñoz? Cabe 100%, Fabricio. No podríamos no continuar con un juicio, sino que más bien, en mi caso, yo seré más duro, más fuerte, más enfático en la necesaria sanción que necesita el señor Ceballos. Usted bien lo decía, no lo hicimos de manera conjunta, sino por cuerdas separadas. Coincidimos, tanto el asambleísta Ángel Sin Maleza como mi persona, en que debíamos enjuiciar a el señor Ceballos. Por lo tanto, él ha acumulado 2 juicios políticos, porque estos funcionarios así se han venido acostumbrando. Ya no les ha bastado un solo juicio político, sino que han acumulado de 2, de 3, de a 5, incluso algunos otros, para, digamos, que respondan ante la ciudadanía los requerimientos que nosotros, como representantes del pueblo ecuatoriano, tenemos para ellos. Así que no avanzar con ese juicio sería un despropósito. Si ya él en este momento no está en el país y le pedimos que asista cuando se dé el juicio político, que asista, que dé la cara, que responda a las preguntas que nosotros queremos hacerle en nombre de la ciudadanía ecuatoriana, para que sin duda alguna podamos encontrar su deficiencia, sin duda alguna podamos encontrar la negligente gestión de su trabajo o de la cartera de Estado que no pudo administrar, y proceder con la sanción política. Esto es absolutamente necesario, Fabricio. No hacerlo contribuiría con un ánimo, si usted quiere, de impunidad, que es absolutamente impertinente y que nosotros no estamos dispuestos a ser cómplices de ello. Solo cierro diciéndole que en este momento el órgano legislativo está absolviendo una consulta que fue planteada también por nosotros, por los 2 legisladores, ya le dije, el legislador Sin Maleza y mi persona, pidiéndole a el presidente de la Comisión de Fiscalización que al menos consultara al asesor jurídico de la Asamblea Nacional para preguntar si puede o no puede iniciar 2 juicios a la vez. Desde nuestro punto de vista, no encontramos una prohibición legal para que esto sea así. Pero entiendo, perdón que le interrumpa, pero entiendo que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que los plazos, si es que hay un juicio político que ingresa de forma simultánea o mientras se está sustanciando otro juicio político, habría que, digamos, los plazos se suspenden y empezarían a correr una vez que termine el otro trámite de juicio político. Más o menos así dice la ley. Sería lo lógico, pero también lo que nosotros entendemos, Fabricio, es que está refiriéndose la norma a no poder iniciar 2 juicios políticos a la misma persona a la vez, lo cual también es lógico. Ya tuvimos en la Comisión de Fiscalización en este mismo periodo 2 juicios sustanciándose al mismo tiempo. Eso sí, estábamos bajo otro marco legal que era el antes reformado, antes de la reforma, digamos, de la Ley de la Función Legislativa. Por eso lo que hemos planteado es que al menos se consultara. Y aquí, como usted bien lo decía, Fabricio, tenemos 2 opciones. Si la consulta termina teniendo una respuesta favorable, es decir, que sí, que se puede iniciar los 2 juicios a la vez, empezará lo antes posible. Pero si la consulta termina diciendo que no se pueden iniciar los 2 juicios a la vez, lo que le pediremos al presidente de la Comisión de Fiscalización es que ventile rápidamente el juicio político, al menos que salga de la comisión rápido, el juicio político del ministro de Trabajo, para poder iniciar lo antes posible y poder generar la sanción en este mismo periodo legislativo al señor Ceballos. Pero si vamos a ponernos en el peor escenario, Fabricio, supongamos que no nos alcanzara los tiempos para que en este periodo se dé la sanción. Bueno, inmediatamente instalada la nueva asamblea, esto es a partir del 14 de mayo, poder proseguir con la siguiente sanción.
Pero usted bien lo decía, si podemos tener una idea de que hacia a la última semana de marzo podríamos estar iniciando este juicio político, tenemos todo abril para poder proceder con la sanción. Un juicio político con la ley reformada debería tomar, ¿no es cierto?, un máximo de mes y 15 días, alguna cuestión así. Así que si somos diligentes, como hay que serlo en este caso, nosotros no podemos hacer lo mismo que el ministro, pues nosotros no podemos ser indolentes, nosotros no podemos ser inoperantes. La Asamblea Nacional no puede repetir el ejemplo de gestión del ministro. Más bien la Asamblea Nacional tiene que dar muestras de diligencia y proceder y procesar rápidamente ese juicio político. Ahora, ¿no se demoraron demasiado en haber planteado el juicio político a un ministro que ha tenido una gestión nefasta al frente del Ministerio de Salud, asambleísta Muñoz? Sí, seguramente sí, Fabricio. De todas maneras, aquí había una particularidad que nadie la buscó, que en este caso yo no la busqué. Este juicio político yo lo empecé a trabajar en noviembre del año anterior y lo tenía listo para diciembre. ¿Qué es lo que pasó, Fabricio? Me vale su pregunta para también comentarle a la ciudadanía. Yo sí me quedo con ese sinsabor de haberlo podido presentar antes, pero también tuve miedo de alguna jugarreta, Fabricio, en materia legislativa, porque si yo presentaba en diciembre, recuerde usted que como candidato que postulaba a la reelección, dicho sea de paso, permítame, dada la amplia audiencia que tiene Majestad, agradecer a toda la gente que confió en nosotros para que podamos seguirla representando. Me refiero a la ciudadanía de Quito, de Pichincha y particularmente a sus parroquias rurales. Gracias por esa votación. Vamos a repetir por su apoyo en la Asamblea Nacional. Una representación que esperamos que esté evidentemente a la altura de lo que necesita el pueblo de Pichincha, el pueblo de Quito. Decía entonces en ese sentido, Fabricio, que como yo tomaba una licencia sin sueldo por un mes para poder participar en la contienda electoral, tuve miedo, recelo de que por alguna jugarreta yo presentara en diciembre y me llamaran a sustanciar el juicio en, justamente en enero, cuando yo no me hubiera podido presentar, porque ahí no gozaba de mi condición de legislador. Así que preferí más bien presentarlo y así lo cumplí. E inmediatamente terminó la licencia sin sueldo por la participación en las elecciones, presenté este juicio político. Pero lo peor hubiera sido no presentarlo, Fabricio. Así que, y también permítame decir una cosa adicional. El propio juicio político, Fabricio, tal vez nunca debió llegar. ¿Qué es lo que tuvo que haber pasado? Que el presidente de la República, cuando empezó a detectar la inoperancia de este exfuncionario, le pida la renuncia, pues. ¿Aquí qué pasó? Empezó a vacunar incluso a sus familiares y el gobierno salió en su defensa, Fabricio. Vamos a otros casos, caso Argentina, caso Perú. Inmediatamente dijeron a esos funcionarios, se van a la calle, se van a la casa. Es que seguramente en el Perú y en Argentina, el presidente de la República de estos países no estaba al tanto del plan de vacunación VIP que aquí en el Ecuador también se ha aplicado. Y uno lo que presumiría, inclusive por la forma como se fue Ceballos y cómo reaccionó el presidente de la República, es que todo esto contó con la anuencia del presidente de la República, digo, tratando de dar fino, tomando en cuenta la reacción y la actitud del primer mandatario, ¿no? Por supuesto que sí, Fabricio. Dos cosas. Seguramente conocen que había este plan de vacunación de personas socialmente importantes. Perdóneme, Fabricio, no sé la pregunta, pero ¿a usted le vacunaron ya o a usted le llegó la, notificación para poder vacunarse? Creía yo que no, Fabricio. Y esto no significa que usted como comunicador social que hace una gran labor desde mi punto de vista no tenga derecho. Tengo también derecho yo. Tiene también derecho la ciudadanía que nos está escuchando. Lo que pasa es que aquí tenemos un sentido de prioridad. ¿Qué es más importante en este momento? El ministro de Salud, que se puso primerito la vacuna, además con unas declaraciones totalmente salidas de tono, impertinentes, como fue su gestión, diciendo que se vacunaba en nombre de las víctimas, ¿no es cierto?, de la pandemia. Una cosa ofensiva, una cosa burda, una cosa, pero por demás, torpe, Fabricio. Esta es la declaración que hizo. Se vacunó el presidente de la República, se vacunó la madre del señor Ceballos. Nadie está diciendo que ellos tres no tuvieran derecho, seguramente tuvieran derecho, pero al menos en el caso de ellos dos, tuvieron que estar al último en la fila. ¿Quién tiene más propensión a contagiarse, Fabricio? ¿Ellos o una enfermera que está en este momento atendiendo casos de COVID en una unidad de cuidados intensivos? ¿Quién tiene más propensión de contagiarse? ¿El presidente de la República
o una doctora que atiende todos los días casos sospechosos de COVID-19. Evidentemente, Fabricio, aquí hay prioridades. Aquí lo que decidieron es mandarle a algunos rectores, mandarle a algunos expresidentes, mandarles a algunos comunicadores sociales, ¿no es cierto? Ventajosamente algunos rectores contestaron lo que debían contestar desde mi criterio. No me pienso poner la vacuna mientras usted como Estado no garantice que hasta la última persona del personal de salud, tanto público y privado, ¿no es cierto?, ha sido vacunado. Y no me refiero, Fabricio, solamente a quienes, digamos, son los profesionales de la salud, doctores, doctoras. Me refiero, ¿no es cierto?, o los enfermeros de enfermeras. Me refiero a quienes hacen las tareas de cuidado, de limpieza, de, ¿no es cierto?, de traslado, camilleros, es decir, todo lo que implica el personal de salud. Todas esas personas tenían que haber estado vacunadas. Pero no solamente eso, Fabricio, permítame ponerle un elemento en tono irónico, pero que seguramente es real. Tal vez porque el presidente de Argentina o porque las autoridades en Perú no meriendan todos los días arroz con huevo. Ya, por favor, en Carondelet, denle algo más de comer al presidente de la República. Como él nos dijo que cuando merendaba arroz con huevo dormía tranquilo y el país básicamente le valía un comino, bueno, ahora hay que decirle a la gente que prepara la comida en Carondelet, por favor, denle algo distinto de comer al presidente de la República para que se conduela de lo que está pasando en la sociedad ecuatoriana. A ver, doctor, para cerrar este tema del ministro de Salud, yo entiendo, digamos, yo algo conozco de técnica legislativa y de las lógicas de la fiscalización en el Parlamento. Es una atribución de la legislatura fiscalizar, enjuiciar políticamente, censurar y destituir a un funcionario. El tema es que Ceballos ya no es funcionario, Ceballos no está en el país. La censura será solamente eso, una censura que termina siendo una sanción política que no va a servir absolutamente para nada más, doctor. Y esto va a quedar, digamos, en el imaginario de la gente. Viene la censura, que seguramente habrá. Si finalmente va al juicio político, yo no sé si Ceballos se vaya a presentar, no lo sé. Si lo hace, lo hará vía Zoom seguramente, si es que lo hace. Si no, ustedes lo podrían juzgar en ausencia y censurarlo. No tengo dudas de que va a ser censurado. Pero ¿y eso de qué va a servir, doctor? Bueno, le agregaría un elemento adicional. Es cierto que de cara a la indolencia de la ciudadanía, Fabricio, son otras las materias que deberían estar activas, que de hecho tengo entendido que hay denuncias presentadas en ese sentido. Ahora, yo no puedo actuar ni en la materia civil ni puedo actuar en la materia penal, Fabricio. Quien debe actuar en esas materias son otras autoridades. Yo puedo actuar, y así lo estoy haciendo, en la materia política, pero le agregaría un elemento. La sanción no solamente sería decorativa, sino que impediría que este señor, al menos por 2 años, sea funcionario público. Siempre y cuando se aplique la norma que establece la Ley Orgánica del Servicio Público, que no siempre la han aplicado, por si acaso, porque la Constitución no establece otro impedimento. Pero ese es un problema de falta de aplicación o mala aplicación de la ley, pero debería aplicarse. Pero Fabricio, yo entiendo su pregunta es pertinente, sobre todo porque yo siento la indignación ciudadana en este sentido, y la gente lo que primero demanda, ¿no es cierto?, es que Ceballos esté aquí. La gente lo que primero demanda es que Ceballos no haya estado todo el tiempo que estuvo al frente de esa cartera de Estado. Insisto, Fabricio, tuvieron que haber pasado con sensatez 2 elementos antes. El presidente de la República, si le importara la salud de los ecuatorianos, cuando empezó a detectar la inoperancia de este exfuncionario, debió haberle pedido su renuncia. Pero lo otro, Fabricio, él mismo debió haber dado el paso a un costado, porque una cosa es que funcione mal el turismo y tengamos menos visitantes en un año, Fabricio. Otra cosa es que funcione mal la salud pública y tengamos más muertes en un año, que es lo que ha pasado. Y en ese sentido, el señor Ceballos debió también hacerse a un costado. Tuvieron que haberle botado a la calle, o él tuvo que haber dado un paso a un costado, pero no. Tuvo que llegar el juicio político, acumuló 2, ya vemos que hay otros ministros que han acumulado hasta 5, otros exministros que han acumulado hasta 5, en este caso él acumuló 2, la sanción debe venir, y Fabricio, el hecho de que él haya salido del país, digamos, lo peor que podríamos hacer nosotros como legisladores, teniendo el ámbito de la sanción política, juicio, eso sí, creo que sería aún más grave con la ya grave indignación ciudadana que existe. Asambleísta Pavel Muñoz, ahora, tenemos este juicio político, tenemos el juicio político, este juicio político que está pendiente, tenemos el juicio político que está siendo sustanciado en fiscalización al ministro del Trabajo, Andrés Ich, tenemos 5 juicios políticos
sobre los cuales el pretexto es que fueron tramitados antes de la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y por eso no los han puesto allí. O sea, yo creo que nunca se van a dar esos juicios políticos, y me refiero a los 5 pedidos de interpelación en contra del ahora exministro de Finanzas, Richard Martínez. Y le agrego algo adicional. Ayer la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de resolución, que me va a disculpar asambleísta Muñoz, termina siendo un pronunciamiento institucional que no tiene eficacia jurídica, donde la Asamblea le exige al presidente de la República la destitución del ministro de Gobierno, del director del SNAI, del comandante de la Policía y de la secretaria jurídica de la Presidencia. El presidente no tiene, digamos, la obligación de acatar esta, entre comillas, exigencia de la Asamblea Nacional, porque es un pronunciamiento institucional que no tiene efectos vinculantes ni eficacia jurídica. Pero yo le pregunto, ¿ese podría ser otro camino adicional, la posibilidad de ir a un juicio político contra estos funcionarios? Y le hago esta pregunta porque además quedan menos de 2 meses y medio más o menos para que la Asamblea termine su trabajo. Al presidente de la República le quedan algo así como 82 días de mandato. ¿Habrá tiempo para eso o no, doctor? Fabricio, sí. Me parece que en estos micrófonos yo lo había anunciado, le decía a usted, terminadas las elecciones, no tenía ninguna duda, y esto va a terminar pasando, Fabricio. Digamos, se cae de Maduro que la actividad de la Asamblea Nacional va a estar marcada por la fiscalización. Y lo que vamos a tener es un conjunto de juicios políticos, porque así ha ido acumulando, ¿no es cierto?, una gestión negligente este gobierno. Y entonces usted bien lo decía, tenemos hoy el ministro de Trabajo, mañana estará el señor Ceballos, pasado seguramente estará el señor Martínez, ex ministro de Finanzas. Ahora se ha planteado digamos que también pueda iniciarse el juicio político a los funcionarios que usted ha señalado por también el negligente manejo con la crisis carcelaria que se venía advirtiendo, y desde mi bancada lo vinimos advirtiendo hace aproximadamente 2 años, Fabricio. Recuerde que, no sé si vi en sus redes sociales, usted también hacía referencia a 2 decretos de emergencia que hubo sobre este tema, donde se vio que nada han hecho, no pusieron los recursos, ¿no es cierto?, para poder, digamos, atender una crisis carcelaria que se venía cocinando incluso hace al menos 2 años atrás. Entonces, en ese sentido, Fabricio, la agenda de fiscalización no va a parar en la Asamblea Nacional. Ahora, yo haría una precisión o haría un alcance para la pregunta que usted está haciendo, sobre todo para conocimiento y tranquilidad también diría de la ciudadanía. No es que el 14 de mayo, cuando hay un cambio en la Asamblea Nacional, las cosas son borra y va de nuevo. Lo que se va a poder es continuar esa agenda de fiscalización, y recuerde usted que al menos un año después, a terminadas sus funciones, el 24 de mayo, personal o funcionarios que fueron parte de este gobierno, que ha sido parte de este gobierno, también serán sujetos de fiscalización. Así que entre los últimos días, y yo le insisto, de aquí a que se cierre la Asamblea, creo que la agenda más activa no será la de legislación, sino será la de fiscalización, y también creo que la agenda más activa al inicio del próximo gobierno será la de fiscalización. Alguien podría decir, Fabricio, y me atrevo a decir esto, entonces lo que se quiere ahí es, si usted quiere, una lógica como de, ¿no es cierto?, retaliación, venganza. No, en lo absoluto. Lo que se quiere simplemente es juzgar, aunque sea con algo de, digamos, o más bien dicho, incluso terminando sus funciones, se quiere juzgar donde ha habido un tratamiento y una gestión negligente. Es el caso del exministro de Finanzas. Que un ministro haya acumulado 5 juicios políticos, Fabricio, ¿dónde está la culpa? ¿En quienes plantean los juicios políticos o en el ministro o en el exministro que acumuló 5 juicios políticos? Evidentemente aquí lo que tenemos son funcionarios a los que les quedó inmenso su cargo, y evidentemente habiendo 137 asambleístas, muchos querrán presentar ejercicios de fiscalización sobre esas malas administraciones en las carteras de Estado. Así que la agenda de fiscalización será totalmente activa en estos últimos días y totalmente activa, estimo yo, en los próximos días de la próxima Asamblea Nacional. Correcto, dejo los temas de la fiscalización y del actual periodo y permítame por favor proyectarme al 14 de mayo del 2021. Pavel Muñoz es una opción real para una posible candidatura a la presidencia de la futura Asamblea. Nosotros tenemos 50 opciones reales para la presidencia de la Asamblea, Fabricio. ¿Finalmente serán 50 o 49?
Estamos ahí, ahí hay estamos con un ajuste, efectivamente, en este momento son 49, Fabricio, pero estamos con un ajuste de una alianza que ya habíamos venido trabajando. Ah, correcto, entonces podrían ser 50. Sí, eso se anunciará en su momento, pero le digo así para cerrar el número también, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener 50 posibles candidatos y candidatas, porque aquí déjeme decir algunas cosas, ¿no? Es la única organización política que ha cumplido incluso con una persona adicional a favor de la representación de las mujeres, la paridad. Nosotros tenemos en este momento una mujer más que un hombre, ¿no es cierto?, en la Asamblea Nacional para representar a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Pero usted me está generando una respuesta absolutamente política. Eso de que hay 50 opciones, usted y yo sabemos que en la política real no existe. O sea, no es que los 50 tienen el derecho legal y constitucional, sí, pero a nivel político no es tal, pues, doctor. ¿Sí o no? Bueno, sí, yo soy político y le estoy dando una respuesta política. Sí, usted está en lo cierto. Pero es una respuesta política que también es una respuesta, digamos, respetuosa con mis compañeros y mis compañeras. ¿Por qué, Fabricio? Porque los 50 asambleístas que va a tener la Revolución Ciudadana en el próximo periodo, y digo yo los sectores progresistas, una parte de los sectores progresistas, tenemos y estamos en capacidad de poder asumir este reto. Ya después habrá algunas otras cosas a considerar, ¿no es cierto? La experiencia legislativa que se tenga, la participación en las listas nacionales, de qué sé yo, son un conjunto de factores. Por lo tanto, Fabricio, lo que le quiero decir, siendo una respuesta política pero real también, es que cualquiera de los asambleístas que vamos a incorporar o a integrar la bancada de la Revolución Ciudadana, podremos, ¿no es cierto?, asumir las responsabilidades que nuestra organización política nos plantee, pero también decirle, Fabricio, que en este momento nosotros tenemos una sola prioridad, o dos. Voy a ser, digamos, más amplio en mi respuesta. Las dos prioridades son, la primera, ganar la segunda vuelta, esto es absolutamente claro. Por lo tanto, este es de aquí al 11 de abril, ¿no es cierto?, nuestro objetivo central número 1. Por lo tanto, no tendremos nada más en la cabeza que no sea ganar esa primera vuelta. Y segundo, una dinámica, si usted quiere, Fabricio, de la generación de una mayoría sólida en la Asamblea Nacional. Y esto pasa por diálogos, esto pasa por acuerdos, esto pasa por conversar con los otros sectores progresistas, también con los que no se consideran sectores o con los que, digamos, no están dentro de esa corriente de pensamiento, porque nosotros vamos a hacer una asamblea, digamos, que le plantee a los 137 asambleístas un acuerdo programático. El país necesita un acuerdo programático, Fabricio, esto es absolutamente claro. Y para que la expectativa que tenemos nosotros, que Andrés Arauz y Carlos Rabascal puedan gobernar adecuadamente una vez que ganen las elecciones, necesitamos también un acuerdo legislativo que no pase por un acomodo de los intereses políticos, Fabricio. No, eso que quede en último lugar, que fundamentalmente se discuta en materia legislativa y en materia de fiscalización qué es lo que el país necesita, y así podamos tener un acuerdo programático que nos pueda juntar con otras bancadas. Así que ganar las elecciones, consolidar una mayoría sólida que esté basada en un acuerdo programático son las prioridades, y solamente después podremos discutir cuál es la persona, hombre o mujer, que de parte de nuestra bancada pueda, digamos, asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, porque sin lugar a duda, esa sí es un espacio que le debería corresponder a la que va a ser la principal fuerza política de la próxima asamblea. Correcto. Asambleísta Muñoz, gracias por el tiempo y por la gentileza. Le agradezco por estos minutos. Que tenga un buen día. Lo mismo, Fabricio. Un abrazo para usted, pero sobre todo para su audiencia, que siempre es creciente y atenta con nosotros. Muy amable. Muy amable. Pavel Muñoz, asambleísta de Revolución Ciudadana, aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.